necrópolis. Es el término con el que nos referimos a todo el conjunto en los que encontramos túmulos. Un dato sobre esto es que no todos son túmulos. Hay algunos como estos que ven acá, que igual colocaban una cubierta de tierra encima. Y hay otras también que están en la cercanía de estos lugares que son básicamente como depósitos en el suelo en donde se colocaban los difuntos. Acuérdense que esto depende del poder adquisitivo de la familia. Para una familia con mucho dinero, pues mandaba a hacer uno de los túmulos, que los más grandes que se han encontrado, pues andan alrededor de 40 metros de diámetro. Y los pequeños, casi que tumbas individuales. Aparte de eso, pues lo de la gente común, que eran los depósitos en el suelo. Otro dato es que, aparte de la inhumación se refiere eh, a colocar al difunto en tierra o bajo tierra. Eso se llama inhumación. Aparte de eso, estaba la incineración, o sea, los cuerpos se quemaban y las cenizas resultantes las colocaban en lo que se llaman urnas cinerarias. Son pequeños depósitos como manera de jarrones que tenían tapaderas figurativas que simulaban pues el mismo difunto. Es decir, era un retrato del difunto el que se colocaba. Con los etruscos es que conocemos los primeros antecedentes de retratos referidos a antepasados en necrópolis, aquí como eso, pero al menos en esta región. Egipto también desarrolló en su momento. Como las cenizas de alguien, sí, efectivamente. Como las cenizas de alguien, eso es lo que se colocaba adentro. Entonces, bueno, ahí tenemos otras vistas de las necrópolis. Eso es, por cierto, quizá, bueno, les muestro, ahí creo que se los mostraba en la vista del Google Earth. Vean estos, tienen como que fuera un camanance, por así decirlo, en la parte de arriba. Eso es porque estos colapsaron, o sea, el techo cayó. Entonces, cuando están colapsados y muchos de estos pareciera que, o sea, vuelven a un nivel casi del suelo, porque pues entran. Eso entonces le toca a los arqueólogos hacer la excavación. Bueno, ahí pregunta compañera, ¿qué horas? Acuérdense, 3:20 les dije, ¿verdad? Del laboratorio. Bueno, entonces acá esto y los interiores, que fue donde llegamos el día de ayer. En los interiores, pues hay igual de todo tipo. En este caso, por ejemplo, tiene bastantes decoraciones en relieve. Si se fijan, son herramientas de agricultura. Ahí tenemos como manera de los corvos que decimos nosotros, es un tipo cuchillo grande, ese de acá, piochas, hachas, jarrones, como lo ven por acá, como paletas, espadas, también hay aquí acá atrás, que hay otra espada. Pues es una cantidad bastante grande de elementos que están mostrados acá. Puede ser tanto solamente elemento decorativo como también ser un símbolo de la familia que pues depositaban acá sus restos. Pueden ver esos como nichos que están ahí en el fondo son los lugares en donde se colocaban los difuntos. Acá es grande, este túmulo es bastante grande. Y puede ser también que lo que nos estén mostrando acá sean símbolos pues del poder económico que tenían ellos y de los productos que vendían si es que fueron comerciantes. Déjenme por acá. Ajá, algo así, como dice la compañera. Podría decir que era eh, no agricultor, sino comerciante. ¿Y cuál es la razón de que no puede ser un agricultor? Aquí se me diga, ¿no? ¿Y cómo quién podría ser un agricultor? Es la capacidad adquisitiva. Un agricultor no tenía el suficiente, digamos, recurso económico como para hacer ese tipo de construcciones. O sea, para ellos, pues ellos trabajaban por poco. Pues básicamente eran economías de subsistencia, o sea, lo que cosechaban era lo que iban a utilizar durante buena parte del año, aparte de lo que vendían. Entonces,
Eso más bien es de comerciantes, que ellos producen, venden y pues eran quienes tenían un nivel económico mayor. Y el tamaño también del nicho, perdón, de la parte interior del túmulo. Esto es muy, muy grande. Vamos a avanzar sobre esto. Aquí otro ejemplo. En este se observan tanto dos esculturas, estas se llaman yacentes. Yacente es cuando están acostados. Acuérdense, sedente cuando está sentado, de pie cuando están parados. Esos son los términos con los que se nombran. Y luego aparece también cuando van a caballo, eso se llaman ecuestres. Entonces, cada posición de un cuerpo en una escultura tiene un nombre. Igual acuérdense, adosado, exento. Son dos términos también que se refieren a la posición de las esculturas con respecto a la construcción arquitectónica. En este caso, pues tenemos dos difuntos representados acá en estas como manera de tálamos, o sea, como camas, y cubiertos con una sábana. En el fondo observamos que hay dos personas que se lamentan, una mano en la frente y la otra señalando la puerta, pero con la palma abierta, es como una manera de negar. Entonces, es como lamentarse por esa pérdida que seguro les afectó bastante. Pero lo están haciendo en dirección a una puerta. Esta puerta está pintada. Estas son puertas falsas. Si se acuerdan, ese mismo concepto lo veíamos en Egipto, tanto puertas talladas o esculpidas más bien en la roca, como también pintadas sobre la superficie de las paredes. Entonces, esas son símbolos del paso al más allá. A pesar de que sí hay indicios acerca de dioses y diosas, aunque no es una riqueza tan grande la que se tenía para los etruscos en cuanto a dioses, pues la mayoría vinculados a la agricultura, a la naturaleza, a la fertilidad. Ellos también tienen una diosa madre. Pues no se conoce como mucho acerca de cuál era la idea de ellos de ese más allá, o sea, qué es lo que iba a pasar luego con el difunto. Sin embargo, pues algún indicio nos dan los murales en las paredes. Es como si esto bien podría ser como una manera de recordar la vida del difunto, como una proyección de lo que el difunto puede estar haciendo en ese otro lado, al otro lado de la puerta. Esta, bueno, otro dato. Las tumbas, los arqueólogos les colocan nombre dependiendo de las características que encuentran. Por ejemplo, la tumba de los leones, la tumba de los leopardos, la tumba de los toros. Eso es porque se encuentran dibujos o pinturas que representan pues algo significativo y por motivos de registro las nombran de esa manera. Esta es otro túmulo. Este tiene una columna central, un pilar central, aunque un poco tosco, parece ser que es como una cueva más bien, no está pulimentado la parte de las paredes, pero tienen alrededor una serie de sarcófagos. Esto ya los hemos visto, ¿verdad? Con Egipto, los sarcófagos para colocar al difunto dentro. Pero estos sarcófagos son pequeños. Tendrán entre 60 y 1 metro, por ejemplo, de grande. Esos que están acá. Hay otros que sí son tamaño natural, digamos 1,70 m, por ejemplo, 1,80 m. Pero estos son pequeños, estos que vemos aquí. Y se caracterizan por tener una tapadera, una tapa escultórica, ven, todas tienen esculturas, y luego el depósito con 4 paredes resueltas con bajo relieve o alto relieve en la parte exterior, y adentro pues lisa, para colocar ahí los restos del difunto. En esta de acá, ven los nichos. Entonces, ¿cuál era el procedimiento? Se colocaba el difunto, por ejemplo, acá, y se dejaba, la tumba se cerraba. Con el paso del tiempo, pues el cuerpo se descomponía y luego, pues, si necesitaban el espacio y el difunto ya tenía bastante tiempo, por lo tanto, se había descarnado, era más bien esqueleto, entonces eso es lo que se colocaba en estas urnas. Por eso a estas urnas se le llama también osarios. Se lo voy a escribir por acá. Suena a rosario, pero no es osario.
Osarios, eso es el término con el que nos referimos a esos depósitos. Siguen siendo pequeños sarcófagos, básicamente. Pero por el uso se le llama osarios, es decir, los huesos se colocaban dentro. Hay urnas, les decía, más pequeñas todavía, que en esas lo que se colocan son cenizas. A esas se le llaman urnas cinerarias, se le voy a colocar aquí también. Urnas cinerarias, ese es el término de eso. Ya les voy a mostrar algunas por ahí. Bueno, hasta acá con las generalidades de la arquitectura de las necrópolis. No sé si hay alguna pregunta, ¿me duda? ¿Sí, Javier? Las necrópolis también están debajo de Francia, ¿va? ¿O son otras cosas? Son diferentes, pero el término es el mismo, necrópolis. Una necrópolis es una ciudad de los muertos, así literalmente eso significa. Entonces, una ciudad de los muertos es un cementerio, es lo que llamamos nosotros camposantos, les decimos por acá, les decimos también panteones, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que ya les había dicho que decimos panteón cuando nos referimos al cementerio, pero panteón significa en un grupo de dioses. El panteón griego es todos los dioses griegos, panteón romano, todos los dioses romanos. Entonces, en el caso de las necrópolis, se refiere a cementerios. Ahora se ocupa el término necrópolis para referirnos a cementerios. Bajo Francia, Roma también, bueno, en muchos lugares de Italia, parte de España también, hay necrópolis. Y a esos también se les llama, hay un término, se me va a acordar el nombre, es el de se los voy a buscar ahorita. Es un término que se refiere también a cementerios bajo tierra. Ahorita. Muchas gracias, licenciado. Bueno. Bien, el término es, acá lo tengo, el término es catacumba, ese es el otro nombre, es lo mismo, es una necrópolis que está bajo las ciudades. Muchas de esas quedaron de hecho perdidas y de repente aparece que en una construcción encuentran una catacumba, que es básicamente, si son muchas, pues el término que se ocupa es necrópolis, para decirles, pero referido a las culturas de esta época, como por ejemplo el pueblo etrusco o la cultura egipcia, a eso se le llama necrópolis a los cementerios. O sea, son ciudades de los muertos, literalmente. Bien, no sé si alguien más. Bueno, sobre la escultura etrusca. Bueno, generalmente de carácter funerario no se han encontrado restos significativos de otro tipo, es principalmente funerario y pues hay religiosos, algunos son monumentales, pero pues no sobrevivieron mucho al paso del tiempo, son pocos los ejemplos sobre esto. Lo que sí hay bastante pues es de las urnas, relieves, urnas funerarias principalmente, no hay así como muy monumentales, salvo algunos ejemplos, especialmente en terracota, aunque pues se sabe que también trabajaron mármol y pues hicieron también trabajo de orfebrería con bronce, oro, por ejemplo. Pero la mayoría de lo que los voy a mostrar, por ejemplo, están hechos en arcilla y la arcilla pues básicamente es barro. Y cuando hablamos de barro o escultura trabajada en barro, el término es terracota, son terracotas. Ese, sin embargo, es un bronce. ¿Alguien sabe cómo o dónde habrán visto esto antes? ¿Alguien lo habrá visto? ¿Será que tiene idea? Dice Francisco, bueno, una catacumba sería como un pequeño de tumbas. No, hay catacumbas que miden kilómetros de largo. Me refiero a kilómetros lineales. Son prácticamente ciudades también bajo tierra. Sí, dígame, bueno,
No, nunca lo he visto. Perdón, no lo entendí muy bien, se le cortó el audio. Nunca he visto esa figura, nunca la he visto. Ah, no, gracias, muy bien. Daniela. Me recuerda al mito de Rómulo y Remo, la loba que les da de mamá. Muy bien. Alejandra María. El mismo mito iba a mencionar que me recuerda a eso debido a, bueno, que pareciera que está dando de amamantar. Bueno, muy bien. Efectivamente, el término con que se refieren a esta, bueno, hay diferentes nombres, pero capitolina es uno de los nombres que se utiliza para esta pieza. La pensamos, digamos, fuera de la idea del contexto del origen romano. Hay un mito, ¿verdad?, sobre eso. No lo vamos a tocar aquí porque pues ya vamos a entrar a Roma. Pero efectivamente esto pues alude, y es seguro que donde la habrán visto, es esta escultura, así como está en la actualidad. La loba, y tiene en la parte de abajo de ella dos niños que están pues en acto de ser amamantados por la loba. Ahora bien, la pieza original es así. No tiene niños. ¿Y por qué? Porque es etrusca. El mito de los niños es romano. Entonces, acuérdense, Roma, a pesar de ser vecina, a pesar de tener influencia, porque algunos reyes romanos eran etruscos o viceversa en algunos casos, pues tienen similitudes, pero el mito romano es vinculado especialmente a Roma. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que ya más, no contemporáneo a nosotros, porque tampoco fue que hace poco, pero no tiene más de unos 1500, 2000 años, pues la idea de esto, de que los niños fueron amamantados por esta loba. Lo que hicieron fue, a la pieza original le agregaron los dos niños. Entonces, esta correspondería a la época etrusca y esto a la época romana, porque vincularon la escultura con la leyenda que sí existía de la creación de Roma. Ahora eso la vamos a ver más adelante. Y bueno, ahí decía Carlos Arnoldo, decía Rómulo y Remo, es el otro nombre del otro personaje. Bueno, ese es trabajo en bronce. Y pues hay otras más, hay de bulto y alto relieve. Las de bulto, acuérdense que son las que podemos ver de cualquier lado. Las que llamamos exentas, que están separadas de las paredes. Y los altos relieves, pues son relieves que sobresalen de la base. Cuando hablamos de bajo relieve, podemos pasar la mano encima del relieve y pues todo está al mismo nivel. Pero cuando difiere de las profundidades, entonces le llamamos alto relieve. Y bueno, en algunos casos aparecen formando grupos. Como el que esta compañera dice, entonces la loba alimentó a los dos niños. Según el mito de la fundación de Roma, sí. Pero eso, pues, como les decía, la otra semana vamos a ver un poco sobre eso. Bueno, otras esculturas más. Acuérdense que los etruscos tuvieron relaciones comerciales con un montón de pueblos. Entonces, al ser contemporáneos de los asirios, de los neobabilónicos y en parte de los persas también, entonces esa transculturación pues también llega por acá. Y aparte Grecia, que la tienen todavía más cerca, Grecia está a mitad de camino de la Mesopotamia, entonces ellos tienen tanto caballos alados, que ese es el Pegaso, tienen quimeras, esto es de la región de Mesopotamia, babilónico, por ejemplo. Esa tiene es un cuerpo, o la base es el cuerpo de un león, con la cabeza de un ciervo y la cola que simula también una serpiente. Esta es la cabeza de la serpiente. A esto se le llaman quimeras. Cuando se habla de quimera, siempre pensemos en un animal que tiene otros animales en su propio cuerpo. Por ejemplo, tiene tres cabezas, una es de águila, una es de león, otra es de un reptil, por ejemplo. Entonces es una quimera. La otra es una esfinge. Esto es Egipto, esto es la región más suroriental. Y con respecto a Etruria, también pues son pueblos cercanos y por lo tanto pues ahí vienen esas similitudes.
Sin embargo, pues Roma es como lo más cercano que tienen y bueno, junto con Roma, Grecia. Grecia está básicamente en su territorio y Grecia tiene un alto desarrollo cultural para cuando Etruria está apenas comenzando su apogeo. Entonces, por eso encontramos estas similitudes, miren. Eso parece griego, igual que eso parece egipcio. Eso parece egipcio, pero tomemos en cuenta que la forma, bueno, habrá que memorizar un poco la imagen, pero vean la naturalidad del rostro de la pieza, pues nos dice que esto no es egipcio. Los egipcios eran más esquemáticos con este tipo de seres. Y en cuanto a esto, si yo les muestro esta imagen y les digo a qué cultura pertenece, pues no pueden decir Grecia. ¿Por qué? Pues porque los griegos trabajaban conforme a una métrica, a un canon, y esta pieza no obedece a un canon. ¿Y dónde lo noto? Pues el tamaño de la cabeza. Vean el tamaño de la cabeza con respecto a los hombros. Yo les di una métrica sobre eso. Les dije, en el caso de los hombres, el espacio entre un hombro y el otro es igual a 2 veces la cabeza. O sea, mide 20 centímetros, de hombro va a tener 40, porque es el doble. Y en el caso de una mujer, es más angosta y por lo tanto es una cabeza y media, según el canon que se utilice. Pero una cabeza y media nos estaría dando, si la cabeza mide 20 centímetros, nos da 30. Entonces, eso nos da una proporción y los cuerpos no se ven mal. Pero en este caso, la cabeza se ve grande. Entonces, no corresponde. De hecho, parece como una niña. En el caso de los niños, las cabezas sí son más grandes porque el cráneo pues, crece más rápido, dado el desarrollo de nuestro cerebro, y el resto del cuerpo va creciendo un poco más despacio, pero también los ojos son grandes. En los niños ya se ha fijado que los ojos se ven bien grandes con respecto al tamaño de la cara. No es que los ojos sean más grandes, los ojos, o se nace más bien, nacemos los seres humanos con el tamaño de ojos ya prácticamente que vamos a tener toda la vida. Por eso los ojos de los niños son grandes. Y en la medida que van creciendo, nos vamos volviendo adultos, los ojos se van viendo más pequeños, pero es porque todo el resto de nuestro complejo sistema, tanto óseo como muscular y cutáneo, pues nos va haciendo ver de manera diferente con respecto a los ojos. Bueno, dice que la compañera dice, yo sí le veo diferencia a la estatua porque tiene alas, y que yo sepa no tenían alas en las esfinges. Bueno, ahí hay un dato que es interesante. En Egipto, pues no todas las esfinges tienen alas, pero sí hay algunas que les ponen alas. Pero es cierto, la mayoría de las esfinges egipcias es básicamente el cuerpo de un león. Ahí, pues, la compañera acaba de darles ahí un tips también sobre cómo diferenciar, ¿verdad? Esto tiene que ver un tanto con Grecia, con la idea de las alas y también con Mesopotamia, porque en Mesopotamia también se le ponía alas a las esfinges. Bueno, avanzamos. Esa es otra escultura, esa es exenta y simboliza a dos guerreros. Uno de ellos está desnudo o semidesnudo y el otro tiene una toga sobre su cuerpo. Pueden ver, en este caso correspondería el desarrollo de esta forma, de morfología del rostro, a la época arcaica griega. Coincidiría un poco, aunque para la época en que Etruria está desarrollando esto, Grecia ya está en el periodo clásico. O sea, Grecia siempre iba un paso adelante. Más urnas funerarias. Bien, esas son las que les decía. Funerario es básicamente todo lo que está relativo a los muertos, ¿verdad? A acciones fúnebres. Pero estos son como sarcófagos y estas son urnas. Esta es igual. Vean la toga, el acabado de la pieza. De hecho, hasta tienen muy similar a la técnica de paño húmedo para que se vea la piel transparentada por la tela que tiene. Luego tenemos acá un relieve que muestra guerreros. Acá una doncella. Y acá pues otra más.
Toda esta parte es la que se levanta y ahí está el depósito para colocar las reliquias del difunto. Aquí tenemos otro más, ahí podemos ver todavía policromía en la parte del relieve. Ahí está, miren. Es una batalla la que está simulada acá. Y ahí pues aparece una dama. Esta es la tapadera de un sarcófago, este es tamaño natural. Y aquí lo que observamos es una pareja de esposos. Abrazados, desnudos, pero semicubiertos con una, como con una manta. Y esa manta se transparenta. Miren acá, eso es paño húmedo. Podemos ver la pierna que está atrás y la pierna que está adelante. Igual acá, la que está más cerca del observador. Y la tela se ve suave, se ve delgada por los dos tipos de dobleces que lleva. Este es uno de los más famosos, por cierto, el llamado sarcófago de Cerveteri. Cerveteri es una ciudad etrusca. Y bueno, de hecho todavía existe. Ya siguió existiendo en contexto romano también, pero Cerveteri en esta época es etrusca. Y es decir, sarcófago de Cerveteri nos estamos refiriendo a la ciudad. Porque a veces dicen los esposos de Cerveteri o los esposos Cerveteri. Ya he visto esos títulos en las imágenes. Pero Cerveteri se refiere al lugar donde existían, donde fueron encontrados. Esta es una mezcla de un material más duro y que es la piedra y de el barro. Vean, la pieza está hueca. Esa es una característica de las terracotas, es decir, estas están huecas y las piezas se iban ensamblando. Entonces aquí lo que le hace falta es la mano. De acá, aquí tiene la otra. Y bueno, aunque pues había policromía, en este caso pues la mayor parte del pigmento ya no está. Pero todavía observamos tonalidades en las colas del peinado de la mujer como en la barba del esposo. Otro más, este de los sarcófagos largos y muestra pues una muchacha. Este está partido por la mitad, no es que así sea, sino que probablemente con el paso del tiempo se fracturó a la mitad y por eso pues está de esta manera. Más urnas. Vean, estas son las que ya les decía, urnas cinerarias, las que son con la idea más bien de colocar dentro de ellas no huesos, sino que cenizas. Estas son de bronce mezclados con barro. Este barro, de bronce también. Muy similar a esta de acá, ¿se fijan? Y esta otra que representa a una madre, esta es figurativa y tiene esfinges que están custodiando el trono. Y esta es una urna cineraria, es para pues, colocar las cenizas del difunto. Bien, luego, esta es publicidad. Pues para que tengan idea ahí del tamaño de las urnas, vean, son relativamente pequeñas. Estoy yo, no he encogido, sigo teniendo el mismo tamaño. Entonces, para que tengan idea, esta es como más o menos de unos 50 centímetros, 60 por ahí, al menos las que vi en esta exhibición andaban por ahí. Vean, esta es otra también, un poco más grande, más sencilla. Y pues muchas estatuillas también habían por acá. Cerámica, este es un tipo de cerámica etrusca, se llama buquero nero, ya lo vamos a ver por ahí. Pero pues ahí tenemos. Aunque parezco triste, realmente estaba contento de estar ahí. Bien, ahí tenemos. Y avanzamos a la pintura. No sé, se pregunta sobre la escultura. Y acuérdense, la escultura es funeraria. Eso es la mayoría de lo que encontramos. ¿Preguntas? En el chat pusieron clic. Bueno, gracias, Daniela. Me imagino que las urnas cinerarias de los reyes no eran de barro.
pues salían de piedra, efectivamente, piedra bueno, mármol, o las que eran de granito, esa es la palabra, granito. Pero pues así siempre, o sea, la idea de la escultura propiamente funeraria no es originalmente etrusca, esa ya la vimos con los egipcios. Hay algunos casos también en el arte de la región de Mesopotamia, pero los etruscos lo convirtieron prácticamente en un tema así mucho más de impacto en la, eh, en la idea de esa trascendencia de la muerte. Aunque no hay muchos datos, les decía, porque pues el lenguaje es bastante limitado y no hay tanto escrito que dejaron, pero se sabe pues que era importante, y eso significaría que la gente de mucho dinero pues seguro que iba a invertir recursos para poder tener algo que le preservara por mucho tiempo. Vean esta, por cierto, no le hice énfasis en esta. Este es un retrato, tenemos la urna y aquí el rostro del difunto, vean las manos. Y estos otros que se ven más como griego, ¿verdad? Como la idea de lo griego, pero acuérdense que no hemos visto arte funerario griego. Entonces, eso les debe dar otra pista para el examen, ¿verdad? Que no es esto griego, es etrusco. Bueno, no sé, algo más. Bueno, avanzamos. Sobre la pintura etrusca, bien, otra vez vamos a lo mismo. El lugar donde se han encontrado la mayor cantidad de pinturas etruscas son las tumbas. Entonces, igual que la escultura, hemos encontrado en las tumbas. Y en los edificios, pues desaparecieron. Muchos de ellos los reconstruyeron los romanos y luego básicamente se convirtieron en arquitectura romana. O desarmaron unos para utilizar las piedras y hacer edificios romanos. Pero la pintura y la escultura sobrevive en los cultos funerarios porque los romanos eran muy respetuosos con la idea de los difuntos. Ellos no se metían a las necrópolis. Para ellos los difuntos deberían de reposar. Entonces ellos respetaban bastante. Salvo que fuera algún acto de guerra, pues esos lugares eran profanados. Pero de lo contrario, pues había mucho respeto para las necrópolis, los campos santos, iba a decirle, pero ese es el término que utilizamos en la actualidad. Serían las necrópolis. Vamos a ver qué más sobre esto. Bueno, la pintura en su momento de mayor auge es el siglo VI, aunque casi 200 años después, que es el siglo IV, todavía pues tenía esplendor. Sin embargo, comienzan a decaer la calidad y la cantidad también. ¿Cómo se sabe eso? Las fechas. Por la composición, o más bien la experimentación con reactivos que sirven para datar los objetos. Es radiocarbono 14, por ejemplo. Entonces eso nos da la certeza, o por lo menos un margen de tiempo en el que podemos ubicar las piezas. Pero se sabe en qué momento es que comenzó a decaer la pintura. Vean aquí el detalle, esos danzarines. Ese es otro detalle también, este es solamente el rostro. Vean lo que le llamamos el perfil griego, le decimos ahora esto, cuando la nariz es alta, decae, casi se junta con el entrecejo. Eso lo llamamos perfil griego. También noten otro elemento. Ven que el ojo ya no está de frente. El ojo está de perfil, porque el rostro está de perfil, eso es lógico. Eso nos dice pues que cambió bastante la pintura, ¿verdad? Es decir, tuvo su propia evolución. No siguieron repitiendo algunos elementos que hacían ya los egipcios. Y también esto nos puede servir de parámetro, para tener idea de cómo pudo ser la pintura griega, de la cual pues conocemos pocos ejemplos. Aquí tenemos otro más. En este vemos a un músico que va como en una procesión. Este es un detalle de otro mural más grande, y pues hay elementos fitomórficos alrededor de él. Él va caminando a paso firme, rápido. Vean cómo se nota, eso es naturalismo, por cierto. Vean cómo se nota el movimiento de las telas. Se van como ondeando hacia atrás mientras él va avanzando.
Y esta pues es un instrumento musical griego que lo tenemos pues básicamente de uso en toda la región. En este caso el ojo sí está de perfil. Esto pues más fácil ubicarlo en los primeros siglos etruscos. Un dato de interés, ¿ven proporción o desproporción? Si ven desproporción, díganme dónde. En las manos, La desproporción. cabeza es más pequeña que el cuerpo. Vaya, si me levantan la mano como para poder ir ordenando las participaciones, porque así al mismo tiempo atropellados, no. Ajá, Francisco, bueno, que siempre nos diga, voy a decir campo, voy a decir mejor, campos. Yo veo la cabeza más pequeña que la cabeza más pequeña comparado con el cuerpo. Bien. Tenemos, es una cabeza pequeña, muy bien. Daniela, Nicole. Lo mismo que dijo la compañera, y las manos están demasiado grandes comparado con el cuerpo, lo que quiere decir también los brazos son más largos de lo que, o sea, de un ser humano normal. Muy bien, gracias. También igual acá. Erika dice en la cabeza y en los dedos, diría. Pues efectivamente, vean la cabeza más pequeña, pero vean las manos. Esto es muy, muy grande. Con la idea de que cupiera tanto el instrumento como la posición de los dedos. Perdón, la posición de los dedos, pues entonces aumenta el tamaño de las manos. Vamos a ver, Carlos Arnoldo dice los brazos, las manos y los pies son demasiado grandes. Ahí pueden verlo, efectivamente. Acuérdense que si jugamos o trabajamos, no jugamos, trabajamos con un canon, una de las reglas es que el tamaño del pie es igual al tamaño de la cabeza. Y el tamaño de las manos extendidas es el tamaño del rostro, desde el mentón hasta donde comienza el cuero cabelludo. Entonces ahí tenemos ya ideas. Si ustedes cuando dentro de un mes vea que tienen exposiciones, por ahí espero ir a darme una vuelta y yo espero que no hayan esos errores, ¿verdad? Las manos proporcionales al rostro, que es con lo que lo medimos, igual los pies proporcionales a la cabeza. Y si no, cuando me dicen, ¿y qué le parece? Está bien, les digo, está bien. Buen trabajo. No, mentira. No me gustaría ver, fíjense, los trabajos que hacen y me parece bien interesante porque uno puede marcar el cambio o la transición esa de cómo trabajan en primer año y cómo lo hacen ya, ya en cuarto o quinto. No sé, Andrea, Lizeth Santos, ¿cómo es su experiencia con eso? ¿Cómo se pintaba al inicio y cómo se pinta ahora? ¿Hay cambios? Sí está ahí, ¿verdad? Creo que algo le pasó. Bueno, ya llega por ahí. Pero sí, hay una transición bastante interesante. Por eso guarden ustedes, ha sido un ejemplo de los trabajos que hacen ahorita, uno por ciclo, dos por ciclo, vayan guardándolos y van a ver luego cómo se ve la carpeta, cómo iniciamos, cómo terminamos. Por ejemplo, en mi caso, yo era completamente autodidacta. Cuando entré a estudiar allá por el 1997, la mayor parte de mis compañeros venían del CENAR, del Centro Nacional de las Artes, eran bachilleres en artes. Y pues yo me sentía chiquito a la par de ellos, ¿verdad? Yo venía de un bachillerato en matemática y física. Entonces me costó un poco, pero yo fui guardando trabajos. Y ya más o menos como por cuarto año ya estaban bastante parejos. Quiero pensar que era porque yo mejoré, ¿verdad? Y los alcancé, y no porque ellos no siguieron avanzando. Pero la idea es que sí, se encuentra uno con esa transición. Entonces, ¿a qué lo traigo esto? Que ustedes están teniendo conocimiento en el que sí hablamos acerca de cánones. Quienes hacían eso no tenían, o sea, sí trabajaban, sí el oficio pasaba de generación en generación, pero pues no razonaban en el elemento compositivo de la proporción, la proporcionalidad de las partes. Entonces, simplemente les interesaba la documentación y la representación de ritos, de rostros, retratos, y por eso se hacía de esa manera.
Veamos, también dice la compañera, yo los guardo, dice, pero no me gusta volverlos a sacar para verlos. Bueno, ahorita tal vez no, pero más adelante a lo mejor sí. Yo perdí bastante, fíjense, lamentablemente, pues una situación atemporalada. Luego de los terremotos del 2001, en que pues tuve que pasar durante un tiempo a vivir en una champa porque la casa estaba cayendo luego del terremoto, mientras se arreglaba, se reconstruía. Y pues como yo acá en San Salvador y mi casa allá en Hilo Vasco, entonces nadie se fijó que estaba cayendo en la gotera y se arruinaron. Entonces perdí bastante de los trabajos que tenía. Yo siempre he sido muy cuidadoso de guardar. Sin embargo, tengo trabajos de aún de antes de entrar a la universidad y unos dos de cuando estaba allá en la universidad. Un día esto les voy a compartir, por ejemplo, uno que hice en segundo año. Sí, en segundo año un hiperrealismo, que pues me gusta más que otros que hice en esa época. Pero bien, cierra el paréntesis y volvemos a la proporción o desproporción de la figura realizada por los etruscos. Otro dato sobre la pintura etrusca es el hecho de que hay un predominio del dibujo. Ese predominio del dibujo lo observamos porque toda la figura está delineada. Cuando está delineada, entonces decimos que hay un predominio del dibujo. Cuando decimos hay un predominio del color, nos referimos a que no hay líneas que dividen las partes, sino que son tonos de color los que nos dicen, por ejemplo, lo que separa el fondo del cuerpo, por ejemplo, o de un objeto, un bodegón que estén haciendo. Si ustedes lo dibujan, si le hacen el contorno, entonces hay un predominio del dibujo. Pero si lo que ocupan son tonos de pintura, un tono oscuro atrás para resaltar un tono claro adelante, entonces están ocupando color. Los etruscos utilizaban dibujo y por eso es que todas las formas están delineadas. Toda la figura humana está delineada. Avanzamos. Otra representación. En este caso son unos danzantes. Tienen por ahí jarrones. Eso es lo que nos dice, pues que es probablemente una festividad asociada a las cosechas, a la vendimia, que es la época en la que se recogía, pues, o se producía el vino. Y pues ahí están danzando, hombres y mujeres. No hay una norma en cuanto al color de la piel, si los tonos claros son de mujeres y los tonos oscuros son de los hombres. Aunque pareciera así, no es una regla al 100%, porque también lo vimos con Egipto, ¿verdad? Los cuerpos masculinos eran más oscuros y los femeninos pues más claros, pero no es una norma, no es al 100% que se cumple. Dice posiblemente un ritual o un festival. Ambas cosas, un ritual y se desarrollaban fiestas, es lo que llamamos festivales, esos festines, fiestas grandes en las que se comía y se bebía. Y eso pues es lo que vemos por acá. Aquí tenemos un personaje. Por ejemplo, está llamando al copero para que le dé vino. Ese otro igual. Y aquí aparece el esclavo o la esclava que lleva el vino. Fíjense que bueno, no en todas, pero en varias de estas aparecen los esclavos desnudos y los señores o las señoras aparecen con ropa, semidesnudos. Eso lo que nos dice, pues, es un poco la condición económica, ¿verdad? Ataviados con mucho traje, le da una posición económica mayor. También en este caso, la representación de peces y de aves. Acá. Acuérdense lo de la desproporción y las representaciones como muy sencillas. Vean esta mano. Parece casi como, no sería, como tenaza de cangrejo, ¿verdad? La mano, bueno, pues de lejos no observamos tanto detalle, pero eso otra vez nos dice la desproporción de las partes. Esta mano es grande, esta mano es pequeña. La tumba de los leopardos, donde está ese detalle que les acabo de mostrar. Ese. Ven, ahí están los comensales o los que están disfrutando pues de la fiesta. Están recostados no en camas, sino en canapés. Es un cierto tipo de sofá.
y pues hay árboles alrededor, lo cual nos está diciendo que estas festividades se hacían al aire libre. A esta se le conoce como tumba de los leopardos porque es lo que se encuentra acá, en los extremos de la bóveda del túmulo. Son dos leopardos enfrentados. Enfrentados no significa que están peleando, significa que está uno enfrente del otro. Eso es enfrentado. Es como que les diga rampantes. Rampantes significa que parece que van a saltar. En este caso, pues les repito, enfrentados, así se dice, dos leopardos enfrentados. Y bueno, ahí tenemos la paleta de colores bien reducida, si se fijaron, la mayoría del tono son cálidos, son colores rojos en su mayoría. Es porque había como una pobreza en cuanto a la paleta de color, no era muy llena de colores. Bueno, otra parecida a la que veíamos hace un rato. ¿Dónde estaban las esculturas? Por acá. Igual la acción del lamento, las manos en posición de lamento. Vean los tamaños de los brazos comparados con la cabeza y el cuerpo. Acá. Un dato curioso, estos en algunos lugares de Italia, algunos países árabes, pero árabes son posteriores, ¿verdad? Pero en algunos lugares de Italia los zapatos como estos son tradicionales. Vean que tiene una punta y se eleva la punta hacia arriba. Acá. Y lo demás, bueno, la puerta ritual. Este es algo de esas pinturas un poco extrañas que se encuentran. Y acá vamos a hablar un poco de un tema que está inmerso dentro del arte en general. Existe en Mesopotamia, existe en Egipto, existe en Grecia, también es el arte erótico. Entonces, esta es una muestra de arte erótico en una de las paredes de la tumba. Esta tumba se le conoce como la tumba de los toros. Esto está en Tarquinia, otra ciudad etrusca. Y lo extraño, y bueno, son cosas que no se pueden, no puede uno tener certeza de qué es lo que está significando. Es un toro que va, es bastante visible su órgano sexual, pero tiene rostro humano, el rostro de un anciano, y va a embestir a esta pareja que está teniendo relaciones sexuales acá. Esta pareja son hombres. Acá. Entonces es de esas que son un tanto extrañas, no la parte que tiene que ver con los dos personajes acá, sino más bien toda la escena. Toda la escena es extraña. Esto no era extraño, las relaciones sexuales entre el mismo sexo no era extraño para las culturas etruscas ni griegas, ni lo van a hacer para las romanas, tampoco es algo natural dentro de la sociedad. Pero sí es extraño el símbolo del toro, especialmente en anciano, cornado. No se sabe exactamente a qué se refiere eso por ahí. Pero sí hay bastante pintura erótica, algunas escenas y otras un poco más amplias en las tumbas. Aquí, por ejemplo, son 3 personas las que están acá en escena. Y así pues hay otras más. También no es raro encontrar en las representaciones de las paredes parejas hombre-hombre. Eso no es extraño dentro del arte que se encuentra en las tumbas. Otro dato también sobre eso, fíjense que está más documentado las relaciones sexuales hombres que el de las mujeres. Eso es porque para los griegos, por ejemplo, la posición de la mujer es inferior, ¿verdad? Socialmente a la que tiene el hombre. Entonces, eso era una de las razones por las que no hay mucha información visual de eso. Y en el caso de Etruria, sí hay representaciones de mujeres, pero no en esas escenas. Pero sí aparecen en escenas de fiesta, por ejemplo. Eso también nos dice otra cosa. La posición de la mujer etrusca era más favorable socialmente hablando que la griega. Ellas podían participar de la fiesta y por eso es que salen representadas en las escenas. Dice la compañera, dice, o sea que la homosexualidad normal. Sí,
Bueno, los griegos era parte de la sociedad en todos los ámbitos, filosofía, y en las artes, pues era algo que se consideraba parte de la sociedad. No voy a decir normal, es parte de la sociedad. Lo mismo va a ser para los etruscos y lo mismo va a ser para los romanos. Eso es normal. Cuando cambia, al menos para esta región, es cuando aparece el cristianismo como tal. No el paleocristianismo, sino el cristianismo. Ahí es donde comienza ya a perseguirse la práctica. Pero tanto la homosexualidad como la prostitución son parte de las sociedades de esta época. Bien, pasando a otra parte de los temas también, son los seres mitológicos que aparecen en las escenas de las tumbas. Este, por ejemplo, es una serpiente tricéfala. Las serpientes son símbolo de agua. Tiene 3 cabezas, significa que hay 3 vertientes de agua. Probablemente la interpretación de eso más bien es que probablemente se trata de la representación de inundaciones. Por eso el mito de Heracles, por ejemplo, que tiene que derrotar a la hidra, y según el mito, cada vez que le cortaba una cabeza salían 2 más o 3 más, y le cortaba y volvían a salir otras 3 más. Es probable que el mito se refiera a inundaciones que no se podían controlar. Porque hidra es el término para agua. Bien, vamos a avanzar otros ejemplos más. Danzarines, y bueno, las escenas como lo ven ahí en las tumbas. Ese es un áuriga de los muertos. Los áurigas son los que conducen los carruajes en los que se conducen los difuntos. Bien, preguntas sobre la pintura, comentarios también, si tienen comentarios, algo que ustedes conozcan y quieran compartir. Todo claro, Lick. Bueno, pero entonces que estemos bien con eso. Vamos a avanzar, porque ya pues casi que es la hora del laboratorio. Vean, la cerámica etrusca. Los etruscos también desarrollaron un trabajo cerámico. El barro, pues muy abundante en las regiones y con una tradición que si la vemos en Grecia, en Creta también es bastante desarrollada. ¿Recuerdan la cerámica calcamares la isla de Creta? Y en Grecia, pues el trabajo desde el protogeométrico hasta la cerámica helenística, es un gran desarrollo de cerámica que había. Como hay relaciones comerciales, igual, bueno, Egipto hacia el sur, Egipto tiene un gran desarrollo también de la cerámica. Entonces, pues no es extraño que también se haya desarrollado bien en esta región. Si hay un buen trabajo con los hornos cerámicos, es también seguro que había suficiente trabajo o talento más bien para el desarrollo de los trabajos orfebres, o sea, lo que tiene que ver con hornos que servían para fundir el metal, que servía para hacer también cuencos o recipientes o herramientas que eran parte de la vida cotidiana. Y bueno, ya les he mencionado que en Etruria pues se trabajó bastante la fundición, pero el hierro lo que hacían era que lo comerciaban. Pero bien, vamos acá con ese tipo específico de cerámica, el llamado buquero nero. Eso es buquero, no digan buchero, no es buquero. Estos son un tipo de cerámica con un acabado negro brillante. Ese negro brillante no es producto de pintura, sino más bien de una atmósfera de reducción a la hora de coccionar las piezas. Por recordarles, creo que se los mencioné cuando hablábamos del pueblo cretense, de la cerámica cretense, pero el caso es que cuando se quema en un horno artesanal de leña, hay 2 atmósferas posibles, una de oxidación y una de reducción. La atmósfera de oxidación hay oxígeno presente y por lo tanto hay llamas, hay muchas llamas.
Dice, ese no era el jarrón que nos enseñó en la... No, sí, el que les dije, pero no es ese jarrón, el ejemplo no es ese, pero sí es ese tipo. Bien, les decía con el horno. El horno, si tiene fuego, entonces decimos que adentro hay una atmósfera de oxidación. Y las piezas que salen de ahí, cuando el horno se enfría, se acaba el fuego, y las piezas se ven naranja. Cuando vemos el resultado es negro, entonces lo que ha sucedido es que no había oxígeno adentro del horno. ¿Cómo hacer eso? Pues el horno se calentaba a una temperatura, digamos, mediana o alta, y a veces sería entre 600 y 900 grados centígrados. Entonces, en ese punto que el barro ya se está fundiendo, y entonces se cerraba el horno, se tapaban con barro todos los accesos de oxígeno que pudiera tener, se colocaba dentro, por ejemplo, más madera y luego se cerraba para que eso produjera mucho humo. Y como el humo no salía del horno, entonces el humo se pegaba a la superficie, al rojo vivo del barro. Entonces el resultado de eso es este tipo de cerámica, una cerámica completamente negra. Esta me dirán, bueno, esta tiene barniz, algún tipo de acabado que haga que brilla, pues posterior a la quema, no. Eso es anterior a la quema. Y eso tiene que ver con el bruñido. Si recuerdan la técnica de bruñido, es cuando tomamos una piedra muy, muy lisa y la frotamos sobre la superficie casi seca del barro. Cuando hacemos eso, entonces logramos bruñir la pieza y la pieza se pone brillante completamente. Ahí estamos sellando el poro del barro y dándole brillo. Cuando eso va al horno y se somete a la atmósfera de reducción, el resultado pues es un negro brillante, es un color negro brillante. Y bueno, hasta ahí llegamos con el arte etrusco. Voy a tener aquí la grabación para que nos salga corto el video.